Em, Siguiendo las instrucciones del señor presidente, el día de hoy vamos a hacer una explicación de cómo vamos a operativizar esta plataforma que tiene una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que ha sido recopilada y organizada por el Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, lo que vamos a presentar es la articulación de cómo fluye esta información dentro de los diferentes COEs. Evidentemente tenemos el COE nacional, el COE provincial y los COEs cantonales. La labor de los COEs provinciales va a ser de que esta información llegue de manera diaria con un reporte que vamos a preparar accediendo a la base de datos y a la plataforma de Mintel para que todos los cantones tengan de manera diaria información relevante en temas de movilidad pacientes infectados, para que los diferentes alcaldes puedan tomar las mejores decisiones posibles. ¿Seguimos? Básicamente la plataforma implica información de las 3 telefónicas, un grupo importante de análisis de datos, diferentes dependencias del gobierno, el Ministerio de Salud Pública, Mintel, etcétera, y empresas privadas y otras instituciones públicas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite articular toda la información que tenemos de nuestros diferentes usuarios de las plataformas telefónicas para ponerla a disposición de los cantones a través del COE provincial. ¿Cómo funciona la plataforma? Bueno, tenemos información de los ciudadanos, básicamente en cuanto a sus números de teléfonos, eso con diferentes articulaciones, por ejemplo, información del ECU 911, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Salud Pública, muy importantemente de las empresas de móviles. Y entonces, ¿qué se hizo? Se integró una base de datos importantísimo, se aplicó tecnología de analítica de datos y Big Data, y esto nos permite crear reportes que son los que vamos a compartir con todos los alcaldes y con todos los COEs cantonales. Gracias, Andrés. Gracias, Agustín. Bueno, Agustín, gracias. Como lo dijo el presidente, y quisiera explicar, señor alcalde, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. El presidente acata la disposición de cuarentena. Como ustedes conocen, el presidente es una persona con una edad, la cual es vulnerable para hacer contagio del COVID. Es una persona, como ustedes conocen, tiene una restricción de movilidad. El presidente no está aquí, cumple la movilidad, cumple el acatamiento de estar en casa, de quedarnos en casa. El presidente está despachando desde el Palacio, como lo hemos podido ver. Y el presidente ayer informó en su cuenta de Twitter, esta herramienta tiene como objetivo ser oportunos, ser eficientes y que los recursos que tiene el gobierno central y que tienen las alcaldías, las gobernaciones y las prefecturas estén destinadas de forma eficiente. Es decir, lo que habíamos previsto, señor alcalde, que se fumigue donde tenga que fumigarse, que se hagan las pruebas a quienes tienen que hacerse las pruebas, que se haga un control de los contagios que existen en Quito sobre todo, y adicionalmente que tengamos un control de los contagiados. Finalmente, esto nos permite tener un mapa de planificación oportuna de cómo debe actuar los gobiernos seccionales, cómo deben actuar las alcaldías para atender de manera eficiente los requerimientos ciudadanos y que los recursos, insisto, sean eficientemente utilizados, que desinfectemos las calles y los lugares que tienen que ser desinfectados. ¿Por qué? Porque es por donde han pasado los contagiados. Que vayamos a hacer las pruebas a quienes tienen que hacerse las pruebas. Hay que recordar que el presidente Moreno lanzó a inicios de hace 3 semanas, el primer caso cuando se reportó, lanzó una plataforma 171, días posteriores se lanzó la aplicación Salud EC. Tenemos registrados más de 1 millón de ecuatorianos que han sido parte de este sistema y en Quito tenemos un sistema adicional que lo vamos a trabajar conjuntamente con usted, señor alcalde. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo cordial para el señor presidente Agustín Albán. Señor ministro, qué gusto saludarte, Andrés querido. Bueno, aquí estamos unidos justamente todos en el COE provincial, el nacional, el gobierno nacional, el municipio, para seguir enfrentando esta situación. Uno de los instrumentos más valederos para poder tener una imagen de la post-cuarentena, porque no nos vamos a quedar encerrados toda la vida, desde luego, pero para tener ya una visión de cómo tratar en forma eficiente y de poder salvar la mayor cantidad de vidas y evitar la mayor cantidad de contagiados,
es el control del cerco epidemiológico. Para que la ciudadanía entienda, es para aquel paciente que ya dio positivo, se va a su casa, pero ¿quién le controla que no salga de su casa y comience a contagiar a otras personas? El municipio de Quito, conjuntamente con la colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones, el señor presidente del COE provincial, el COE nacional, que nos ha dado la delegación para este control del cerco epidemiológico, inclusive agradecer a las empresas privadas, especialmente a las operadoras telefónicas, que nos dan esta facilidad. Y con eso, el municipio pone a disposición la cantidad de funcionarios que se requiera, dependiendo del número de contagiados que se requiera, con unas aplicaciones, con georreferenciación, con personas llamando al paciente que está positivo para que le dé la información, para saber si necesita atención hospitalaria, para derivarle esa llamada a un médico que pueda recibir indicaciones a través de virtualidad o a través del teléfono, y sobre todo ir controlando este cerco epidemiológico. Si logramos esta precisión del control del cerco epidemiológico, indudablemente será un avance fundamental para disminuir el número de contagiados y para poder mantener el control y que no se desborde nuestro sistema sanitario, por lo cual agradecemos la colaboración interinstitucional y la suma de voluntades para tener este cerco epidemiológico que está totalmente tecnificado. Bueno, alcalde, sin duda, como usted lo dice, esto es una suma de voluntades. El presidente es parte de este trabajo conjunto. El presidente ayer en su cuenta de Twitter fue muy claro, esta es una herramienta para el servicio de ustedes, para que los alcaldes, los prefectos a nivel nacional puedan tener una herramienta. ¿Qué es lo que hace en este sentido? Analizar la información de los 17 millones de ecuatorianos. Tiene 3 objetivos básicos: ver la movilidad de los ecuatorianos, saber cómo se han movido a nivel nacional, si están cumpliendo o no esta normativa de restricción de movilidad que implementó el gobierno. Los contagiados, como lo anunció el presidente, hay un 44% en Quito que no cumplen, que rompen aislamiento, es decir, están saliendo a las calles a contagiar. Con el alcalde se ha acordado que se va a dar cumplimiento para que no salgan de sus casas, para a través de esta plataforma poder registrar su movilidad. Adicionalmente, los lugares donde han transitado los contagiados que tengan la desinfección oportuna, que vayamos justamente a estos lugares. Y finalmente, lo que tenemos como herramienta, como gran herramienta del gobierno, hay que tomar en cuenta que tenemos 7,000 casos a nivel de Ecuador, 579 en Quito, pronto se va a actualizar esta cifra en pocos minutos. La aplicación 171 y Salud EC nos dio casos derivados, que son 40,000 casos derivados. En Quito tenemos 5,166 y casos que han sido de alguna manera enviados para que sean atendidos por el Ministerio de Salud Pública. A nivel nacional 5,190 y en Quito han sido 539. Es decir, señor alcalde, estos 539 casos deberían ser los prioritarios, donde con las pruebas que ha comprado la alcaldía vayamos a las casas de ellos, a sus lugares domiciliarios y registrar a estos 539 ecuatorianos, que son los que tienen ya un filtro a través del 171 Salud EC, el Ministerio de Salud Pública, y ahora le correspondería a la alcaldía hacer las pruebas moleculares con el isotopado a estos 539 ecuatorianos. Siguiente, por favor. ¿Cómo funcionan las 5 herramientas que vamos a tener para el análisis de data? Primero, controlar la cuarentena de los ecuatorianos, es decir, existen 200 casos en Quito, si estos 200 casos se están movilizando o no. Tener un tracking de esa movilidad, como lo dijo el presidente, el 44% de quiteños se están moviendo. Vamos a controlar, vamos a emitir a través del presidente del COE provincial, Agustín, un sistemático informe diario para ver cómo se están moviendo y inmediatamente que la alcaldía, a través de todas sus herramientas que tiene en territorio, pueda impedir la movilidad de los ecuatorianos, de los quiteños, perdón, en estas zonas y generar un cronograma de implementación de acciones. ¿Cuál es el segundo? Como usted lo dijo, alcalde, el control del cerco epidemiológico. Sabemos que con los contagiados existe un grupo más poblacional que está posiblemente o sospechosamente con caso. Hacemos igualmente un monitoreo de movilidad a través de la información que nos dan las operadoras telefónicas, zonificamos los lugares y podemos avanzar hacia un control mayor. Los test masivos, como usted lo dijo, alcalde, nosotros necesitamos ir a buscar a los contagiados. Ya tenemos un primer sistema de filtro, el 171 y la salud y la aplicación APP Salud EC.
donde tenemos aproximadamente 5.166 casos que han sido derivados y 539 que deben hacerse un test ahora. Aglomeraciones, tenemos los lugares de aglomeraciones en Quito, básicamente 3 lugares que vamos a ver posteriormente, que han tenido aglomeraciones bastante masivas y repetitivas durante estas semanas. Y finalmente el control de movilidad nacional y local. Siguiente, por favor. En la cuarentena, como bien anunció el presidente, tenemos 3 zonas que son las más complicadas, señor alcalde, que es Carapungo, Mariana de Jesús, en el sector de Rumipamba, y en Cutuglagua. Estos 3 lugares, señor alcalde, deberían ser inmediatamente, sugerimos que inicien un proceso de fumigación, que estos 3 lugares, estos 3 barrios o estos 3 sectores de Quito implementen de forma inmediata un proceso de fumigación. Siguiente, por favor. A través del cerco epidemiológico podemos detectar que existe mayoritariamente en algunos lugares de Quito donde se ven los focos rojos, básicamente es donde han transitado o están estos casos sospechosos. Inmediatamente se fue a la presentación, si podemos volverla a poner en pantalla, por favor. Básicamente en el tema de cercos epidemiológicos es funcionar las zonas sugeridas para control de los posibles sospechosos de contagio, generar inmediatamente, señor alcalde, un levantamiento de control de cerco epidemiológico y aplicar sanciones y multas. Tenemos que lastimosamente los ecuatorianos o quiteños que no cumplen este procedimiento, aplicar sanciones que sean establecidas en el marco de la ley. Tercero, el test masivo. Como lo sabemos y lo anuncié, tenemos 539 casos. Estos 539 casos que han sido recopilados de todas las llamadas del 171, de todos los registros que hemos tenido en Salud EC, al final nos arroja una cuenta por ahora menor, que son 539 quiteños. Sin embargo, lo máximo en este caso serían 5.190. Lo sugerible, señor alcalde, es que a estos 5.190 y 539 quiteños se haga y se programe de forma inmediata hacer un test. Tengo entendido que esta semana le llegan a usted, señor alcalde, las pruebas moleculares y poder avanzar hacia un posible test de inmediato. Siguiente, por favor. En aglomeraciones, como usted lo conoce, tenemos 3 lugares que son los de mayor concentración, que es el sur de Quito, en la parte de Huamaní y Chillogallo, en el centro de Quito, Iñaquito y El Batán, y en el norte de Quito todo lo que es la Florida, Carcelén y Atucucho. Estos lugares hemos tenido reportadas como lugares masivos de aglomeración a nivel de geolocalización del movimiento de los quiteños en estas zonas. ¿Qué buscamos con esto, señor alcalde? Que de forma inmediata se pida, de alguna manera, trabajar haciendo procesos de persuasión. Es decir, si tenemos en el mercado San Roque, mercado mayorista y en el mercado central, la mayor cantidad de ecuatorianos que están yendo porque requieren alimento, que lo hagan cumpliendo las normativas y que llegue un mensaje a través del texto celular diciendo que no se está cumpliendo a cada ecuatoriano. Son medidas disuasivas que nos permiten de alguna forma saber que hay un monitoreo, que hay un control, que hay una supervisión por parte del gobierno central y en este caso de la alcaldía. ¿Para qué? Para que se cumpla el uso obligatorio de mascarillas, para que se apliquen los arcos de desinfección en estos lugares que están mayoritariamente yendo los ecuatorianos por necesidad de alimentación. Y segundo, que haya los protocolos de distanciamiento requeridos. Finalmente, tenemos el control de movilidad. Voy a dar paso al subsecretario de Telecomunicaciones que ha trabajado esta propuesta, que básicamente nos indica que hay un 35-40% de ecuatorianos que no ha cumplido la restricción de movilidad. Es decir, a nivel nacional hay movimiento, lo podemos ver en las calles, hay control de movimiento de los ecuatorianos que lastimosamente no están cumpliendo. Esto nos va a permitir, a través de la zonificación, ver la forma de controlar a nivel nacional. Por favor, Marco. Con lo que habíamos comentado, sí es muy importante tener este control de la movilidad de los ciudadanos, especialmente de las personas que ya han tenido un diagnóstico de COVID-19. En este sentido, lo que hacemos nosotros es, a través del Ministerio de Salud Pública, que es quien conoce, quien tiene la base de datos de los ciudadanos que tienen ya un diagnóstico de COVID, lo que hacemos es solicitar nosotros a las operadoras que completen la información necesaria para saber cuál ha sido la movilidad que han tenido estos ciudadanos en las últimas 2 semanas hacia acá. ¿Qué es lo que podemos nosotros además tener con esto? Es
saber cerca de qué personas han estado las personas infectadas. Con esto igual se podrán tomar medidas inmediatas como, señor ministro, como la fumigación o la toma de pruebas y tener un control epidemiológico acertado. ¿Podemos hacer una prueba del funcionamiento? Por supuesto, si podemos abrir la herramienta, por favor. Bueno, señor alcalde, estos serían a través del presidente del COE, de Agustín. Estos informes se van a entregar permanentemente, señor alcalde, a usted todos los días para que pueda inmediatamente aplicar las sugerencias que estas herramientas nos dictan. Varias sugerencias, como se lo dijo, control de movilidad de los contagiados. Afecten los lugares donde hay circulación de... A este primer grupo de 439 que deben recibir un test, una prueba molecular de forma inmediata, inmediatamente aplicar la zona de aislamiento de estos nuevos contagiados. Y finalmente, de alguna manera, ser eficientes en los recursos, señor alcalde. Tenemos una crisis, como lo ha descrito el presidente de la República, hay una crisis. Ecuador vive una de las crisis más grandes en la historia del país y cada recurso, cada centavo y cada minuto cuenta para que esos recursos sean en beneficio de los que más necesitan. Muchas gracias, ministro. Nuevamente, decirle al pueblo de Quito que aquí se han sumado voluntades para poder tener un control estricto del cerco epidemiológico. Inclusive lo hemos denominado el cerco epidemiológico metropolitano. Y por encima de este cerco epidemiológico metropolitano hay un control del cerco epidemiológico metropolitano que está conformado con varios asesores, con varios técnicos para ir asistiendo, porque si no tenemos el control del paciente coronavirus positivo, de nada servirán las otras medidas. Por eso que es importantísimo explicar a la ciudadanía, desde luego, la conciencia de saber que tienes el virus y que no salgas del cerco epidemiológico, apelamos. Pero por encima de la conciencia también están los temas de las sanciones. Podría enfrentarse de 1 a 3 años de prisión porque deliberadamente, a sabiendas de que tiene el virus, está saliendo a la calle a contagiar, está atentando contra la vida de los demás. Y las sanciones que pondrá el municipio económicas serán muy altas, que evidentemente el Consejo Metropolitano en la sesión de mañana lo conocerá y se dará a conocer a la ciudadanía. Pero tenemos que ser totalmente estrictos con este cerco epidemiológico que nos va a permitir, como lo ha mencionado el señor ministro Andrés Michelena, ir a fumigar donde tenemos más calor del coronavirus, ir a hacer los test donde tenemos más relevancia del coronavirus. Podemos monitorear evidentemente vía telefónica y georreferenciado a través de que no salga de la casa y apenas salga, nuestro sistema se active de forma inmediata para a ese paciente mal ciudadano poderle regresar inmediatamente a su lugar y con todas las consecuencias que ya lo hemos narrado. Creo que el tema de la movilidad siempre lo hemos manifestado el señor presidente del COE provincial, nuestra preocupación, el manejo de los salvoconductos, el poder nosotros tener la posibilidad de generar con el orden que se ha mantenido del COE nacional una serie de comprobación del buen uso del salvoconducto, y lo estamos haciendo porque cada vez que miramos mucho relajamiento, especialmente en el parque automotor, sabemos de que las personas están moviéndose y al moverse el virus también se está dispersando. Gracias, señor alcalde. Bueno, como lo dijo el presidente, como lo acaba de confirmar usted. Tenemos a varios de los periodistas que hoy se han conectado a esta rueda de prensa. Está con nosotros Ana María Carvajal, está también Ana María Cañizares de CNN y Elías Levy de Agencia F. Señores ministros, señor alcalde, los compañeros periodistas quieren mantener a esta hora un diálogo con ustedes para revisar este tema que es importante y que se está poniendo en marcha en la capital de la República. Damos paso a Ana María Cañizares de CNN. Ana María, buenos días. No la escucho, tal vez tiene que activar el micrófono, por favor.
Ahora Ahí, está activo. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ahí estamos, sí. Buen día a todos. Bueno, mi pregunta va enfocada en cómo el ciudadano común puede hacer uso de la herramienta, ya en la práctica, en el día a día, en que una persona pueda tomar la plataforma, podrá estar disponible en una app móvil, quizás también de esta forma, tanto para Android como para Apple. Saber cómo esa persona podrá ingresar, qué información es la que le va a aparecer y si esto va en relación a lo que ha dicho el gobierno del semáforo, de que a partir de los próximos días se irán levantando ciertas restricciones conforme a la semaforización en cada una de las provincias. Esto va a estar atado a ese tema y de cómo las personas podrán ir volviendo a una normalidad, en cuánto tiempo se prevé esto y cómo en la vida diaria, en la vida práctica, una persona puede utilizar esta plataforma. Bueno, yo creo que la parte tecnológica el señor ministro de Telecomunicaciones le puede absolver. Gracias, alcalde. Bueno, Ana María, gracias por la pregunta. Esto y más bien invito a los ecuatorianos que nos están escuchando que se bajen la aplicación Salud EC. Está disponible ya en todos los sistemas Android y iOS que se puedan bajar, es decir, en los teléfonos Samsung o Apple está disponible Salud EC. En esa aplicación vamos a poder contar desde el día de mañana con esta información donde nos va a permitir ver los lugares de aglomeración, donde los ecuatorianos se han aglomerado, ver los lugares donde ha habido tránsito de contagiados, obviamente para no ir hacia esos lugares que pueden generar un posible contagio del virus. Sin embargo, ya la implementación que va a hacer en este caso el señor alcalde de Quito nos permite tener la tranquilidad que esos lugares estarían desinfectados, que ya estos lugares donde han sido declarados como zona roja, porque ha habido circulación de los contagiados en la ciudad de Quito, inmediatamente traen un plan de desinfección por parte de la alcaldía, pero esta información estará disponible en la aplicación Salud EC. Invito más bien a todos los ecuatorianos que se bajen esta aplicación. Esto nos permite justamente georreferenciar y nos va a servir de muchísimo en la implementación del plan de hacer pruebas en el municipio de Quito. Es decir, si yo puedo identificar a un ecuatoriano posible de contagio, no los que ya hemos registrado en la plataforma 171, sino posterior a través de un test con inteligencia artificial, podemos ya saber que ese posible paciente está en una zona y en esa zona ha tenido cierta movilidad en ese perímetro y en ese perímetro podrá conjuntamente con el señor alcalde aplicar brigadas de atención, es decir, para desinfectar esa zona, a esa persona hacerle el test, comprobar si tiene o no el virus, si ha sido portador e inmediatamente aplicar un cerco a esa persona. Con eso podemos tener un mejor control. ¿Esto será solo en Quito o también para Guayaquil y otras ciudades? Bueno, como lo dispuso ayer el presidente de la República, esta es una herramienta al servicio de todos los gobiernos seccionales a través de la coordinación, en este caso, de los COEs provincial, en este caso de Pichincha, con el ministro Albán, quien coordina la provincia tanto de Pichincha como Santo Domingo. En lo que se refiere a las otras preguntas que ha hecho la compañera periodista, nosotros debemos decirle que el municipio de Quito estará entregando una app a los infectados y los vamos a tener monitoreados en tiempo real. Todos los infectados van a tener una aplicación que nos permitirá hacer ese seguimiento. Lo que tiene que ver con la semaforización, Quito está en rojo. Evidentemente no podemos nosotros seguir dando oportunidad a un relajamiento, a que se pueda generar más contagios y estamos trabajando justamente para tomar conjuntamente con el COE provincial y nacional todas las medidas que nos permitan seguir manteniendo un aislamiento hasta nosotros lo habíamos sugerido el 30 de abril. Finalmente el COE nacional será quien se pronuncie en las próximas horas, posiblemente en los próximos días, pero nosotros estamos extremando todas las medidas para justamente tener el mayor tiempo posible de aislamiento para que vengan las pruebas. Nosotros hemos adquirido pruebas, todavía no las tenemos en disponibilidad, en los próximos días estarán acá, para con este control de cerco epidemiológico y todas las medidas del uso de la mascarilla y a 2 metros de distancia a las personas, poder combatir y no caer en un disparo de esta curva epidemiológica que sería letal para una ciudad de 3 millones de habitantes como es Quito. Damos el paso a Ana María Carvajal de El Comercio, por favor. Ana María.
Ahí se escucha. Ahí le escuchamos. Gracias, perdón. Buenos días a todos. Bueno, quería preguntarles en el sentido de las aplicaciones que van a funcionar aquí. Tengo entendido que el objetivo es un poco tener georreferenciado a los pacientes, pero también habíamos hablado de que se van a levantar centros de atención a los pacientes con sintomatología leve para poder igual tener un control mayor. En el centro de bicentenario, por ejemplo, hay una opción para levantar un espacio para tener pacientes. Y también se ha hablado de este monitoreo de la gente que está en casa, pero más allá de solamente monitorear la situación de ellos, hay muchos casos en los que pueden quedarse sin provisiones, por ejemplo, y van a tener que salir. Por ejemplo, el rector de la Universidad Central, Fernando Zampategui, ha sugerido que una de las medidas que podrían complementar esto es monitorear no solamente la salud, sino también el tema de las provisiones para que estas personas no tengan necesidad de salir. ¿Se ha buscado tal vez un plan con respecto de esta situación en particular? Bueno, nosotros tenemos previsto, si el paciente está positivo, tiene que estar aislando. Si el paciente que está aislado no tiene posibilidad de alimentos, nosotros le hacemos llegar los alimentos. Está monitoreado en tiempo real. Si el paciente es asintomático, solamente recibirá una llamada de un agente del centro epidemiológico, del cerco epidemiológico metropolitano. Si amerita una atención psicológica, si amerita una atención médica, también estará siendo atendido por parte del municipio de Quito. Si amerita una hospitalización, evidentemente se trasladará a través de los vehículos de emergencia. O sea, lo importante es tener aislado y monitoreado en tiempo real y hacernos cargo por 100% de este paciente que está positivo. Lo que queremos es evitar que este paciente infecte a otras personas más al no tener la ayuda del municipio, al no tener la ayuda tecnológica del Estado en este caso, para que nosotros podamos hacernos cargo de este paciente. Evidentemente ahí tiene que tener la disciplina y la voluntad del paciente también de cumplirla. Caso contrario, ahí viene el tema sancionatorio. Sobre el tema del centro de convenciones, ¿ya está funcionando? ¿Perdón? El centro de convenciones que se había activado como un sitio para atender a pacientes con sintomatología leve, ¿ya está funcionando o no todavía? Bueno, tenemos algún inconveniente con la conexión de internet con el señor alcalde. La siguiente pregunta la realiza Elías Levy de la agencia EFE. Por favor, están los ministros Andrés Michelena y Agustín Albán. En este momento te escuchan, Elías. Muchísimas gracias. Una pregunta de carácter técnico para el señor ministro. Me gustaría conocer algunas peculiaridades de esta nueva plataforma. ¿Cómo funciona? O sea, en principio es una plataforma únicamente de geoubicación o geolocalización de personas que se conocen como posibles contagios o contagios, o es una plataforma que mide algoritmos, por ejemplo, tales como acaban de regresar del extranjero, acaban de regresar de un país con numerosos casos de contagio, vive cerca de un caso de contagio. ¿Qué mide exactamente la plataforma a la hora de ubicar a una persona potencialmente, entre comillas, peligrosa? Gracias. Primero quiero dejar que el ministro Albán responda a la pregunta anterior que quedó inconclusa, por favor. Sí, lo que quería complementar a la información que dio el señor alcalde es que evidentemente tenemos estos centros de aislamiento temporal donde vamos a derivar pacientes que no presenten cuadros clínicos graves y que no sean capaces de hacer un aislamiento en sus hogares. Entonces, se han diseñado estos lugares, están listos, están funcionando. ¿Cuáles son? Son la Casa de la Selección y el Coliseo Julio César Hidalgo. La alcaldía también ha hecho lo propio en el Parque Bicentenario. Bueno, ahora sí respondo la pregunta como bien se lo dijo. Esta plataforma no solo de alguna forma registra los temas de movilidad, tenemos los índices, por ejemplo, de poblacionales, el tema de edad, cuáles son las poblaciones más vulnerables a nivel nacional, es decir, un lugar, provincia, sector o barrio que tenga probables poblacionales de 65 años para arriba o niños para abajo, donde nos permite aplicar una zona, obviamente, de cuidado fortalecido a este grupo vulnerable. Adicionalmente, recabar toda la información que tiene de infraestructura el país. Se puede ver en la aplicación, finalmente va a ser una demostración el subsecretario, donde están, por ejemplo, todos los hospitales de todas las cantones, zonas, provincias o ciudades.
¿Cuántas camas disponibles están? ¿Cuántos cementerios existen? ¿Cuántas funerarias existen? Para esto necesitamos que obviamente las alcaldías nos entreguen un poco más de capas informativas para poder tener un mejor trabajo puntualizado. Por poner un ejemplo, en Carchi podremos saber cuántos hospitales hay, cuántas camas existen disponibles para atención del COVID, cuántas funerarias existen, cuántos cementerios existen y si es requerido implementar zonas, como lo ha dicho el ministro Albán, donde podamos ya incluir y adelantarnos a lo que no pasó en Guayaquil, tener una capacidad organizativa de tener medidas anticipadas sobre posibles casos que se vengan. Eso nos va a permitir manejar toda la data de información, más allá de también movilidad de los contagiados, como se lo dijo en la información, también los índices que se pueden dar a nivel de ingreso y salida a nivel nacional. Como conocemos a nivel internacional, recién desde el día de hoy se van a abrir nuevamente los ingresos de compatriotas que han estado fuera del país. Esto básicamente nos permite registrar la movilidad nacional, interprovincial, local, nacional y a nivel parroquial. Ok, muchísimas gracias, señor alcalde. Los compañeros estaban preguntando cuáles son los espacios que se han abierto dentro de Quito para poder atender a estas personas que podrían ser aisladas. Se conoce ya que el tema del Parque Bicentenario se está avanzando. Bueno, ya lo explicó el señor presidente del COE provincial, lo ha establecido perfectamente bien. Está el Coliseo Julio César Hidalgo, la Casa de la Selección, y el municipio está implementando ahí en el Bicentenario. Quiero decir al pueblo de Quito que nosotros hemos pedido hacer el manejo del cerco epidemiológico y lo vamos a hacer, y agradecer la buena voluntad y las acciones que han realizado el Ministerio de Telecomunicaciones, las operadoras privadas, el COE provincial y todos para poder tener este control de cerco epidemiológico. Las pruebas estarán llegando y estaremos nosotros realizando también estas pruebas, pero siempre las pruebas van a ser insuficientes, de manera que ahí el Ministerio de Salud, el COE provincial, veo que también la empresa privada quiere hacer pruebas. Mientras más pruebas hagamos, también va a ser muy importante para conocer quién tiene el virus y poderlo aislar. Y también estamos manejando el tema de las exequias, el manejo lamentable de los cadáveres. Decirles que el número de contagiados va directamente proporcional con el número de cadáveres y especialmente evitar que se colapse el sistema sanitario de la ciudad capital. En ese sentido, hacer el pedido a los ciudadanos a usar la mascarilla, al salir de casa, a usar la mascarilla y a estar a 2 metros de distancia va a ser fundamental, pero crucial, esas medidas para que no se disparen el número de contagiados en una ciudad de millones de habitantes. Bien, queremos agradecer a nuestros compañeros y colegas que se han comunicado en esta rueda de prensa, también a los señores ministros, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, al ministro Agustín Albán, que preside el COE provincial, y al señor alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado. Muchísimas gracias por haberse unido a esta rueda de prensa. Gracias a Ana María Carvajal, de Diario El Comercio, a Ana María Cañizares, de CNN, y a Elías Levy, de la agencia EFE. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Buenos días, gracias, hasta luego. Gracias, ministro. ¿Estamos? Creo que... Así es, estamos informando sobre este instrumento técnico que se pone ya a disposición de los gobiernos seccionales para facilitar la toma de decisiones. De manera general, las autoridades nos han informado que servirá para dar seguimiento y contacto de los contagiados a nivel nacional con COVID-19, también para el seguimiento de los cercos epidemiológicos, la planificación de fumigaciones de espacios donde se hayan movilizado los portadores del coronavirus, conocer los lugares de aglomeración ciudadana en cada uno de los distritos de las ciudades principales de nuestro país, la geolocalización de los registros a través del 171 y de la aplicación Salud EC, todo esto, como ya lo habíamos dicho, para fortalecer la gestión que hace cada uno de los gobiernos seccionales. Instrumento que según las autoridades está ya en plena vigencia y que está articulado por el COE nacional. Aquí finalizamos esta rueda de prensa virtual. Gracias a los colegas periodistas que se sumaron en esta iniciativa y a ustedes, amigas y amigos televidentes. El pedido que hacemos como medios públicos en esta emergencia sanitaria es que por favor se quede en su casa. Muy buenos días.